Entonces vamos a ver los problemas ambientales causados por la contaminación atmosférica, tal como estábamos viendo esa evolución de la línea de tiempo, esos problemas, y específicamente los vamos a ir analizando. Los gases de efecto invernadero son todos esos gases que provocan el calentamiento global. Son el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano, los CFCs, los clorofluorocarbonos, que también sirven o contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Estos gases se forman como una especie de cascarón alrededor de nuestro planeta y lo que hacen es absorber y mantener el calor del Sol en nuestro planeta, evitando que ese calor salga al espacio exterior y de tal manera que se va sobrecalentando cada vez más nuestro planeta como si se tratara de un invernadero, que es una construcción con vidrios que permite que el calor entre, pero no deja que salga muy fácilmente. Es así que se puede cultivar en esos invernaderos en meses fríos como los de invierno. ¿Ya? Lo que logra el efecto invernadero es incrementar en 30 grados centígrados la temperatura normal de un planeta. El efecto invernadero normal de la Tierra, el efecto invernadero natural del planeta Tierra, generado u ocasionado por la existencia de gases que componen a la atmósfera, esos gases que están en nuestra atmósfera, en una de las capas de la atmósfera, lo que hacen es retener el calor de forma natural. Y gracias a ese efecto invernadero natural es que existe vida en la Tierra, porque si no tuviéramos el efecto invernadero natural, la temperatura sería 30 grados inferior. Es decir, en verano tendríamos 10 grados centígrados como temperatura máxima acá en el Chaco, y la temperatura mínima sería de menos 20 más o menos. Entonces los animales morirían a esa temperatura, habrían muchas adaptaciones, muchas especies no sobrevivirían a esas temperaturas tan bajas. ¿Ya? Lamentablemente, a esta temperatura que de forma natural se está incrementando al planeta Tierra, los gases de efecto invernadero están contribuyendo a un calentamiento global donde además hay un incremento de la temperatura que está yendo entre el 1,8 y 4,5 grados centígrados. Con esa pequeña variación de 1, 2 hasta 4,5 grados centígrados, se cree que la vida en nuestro planeta va a desaparecer. ¿Ya? Estos 30 grados centígrados de calentamiento global por efecto invernadero natural es favorable para que exista la vida, pero incrementar más mediante el efecto invernadero, provocar el calentamiento global, se cree que elevar más de 2 o 4 grados centígrados va a provocar la extinción de las especies en nuestro planeta. ¿Ya? ¿Por qué se generan estos gases de efecto invernadero? Por la combustión de hidrocarburos, es decir, derivados del petróleo o combustibles fósiles, y también por la quema de carbón, que es un combustible fósil vegetal, proveniente de la muerte de plantas, ¿no? Entonces, esos son los efectos de los gases de efecto invernadero y cómo se constituyen contaminantes atmosféricos. Ese incremento de temperatura es lo que provoca el calentamiento global, que es un incremento de la temperatura en grados centígrados en todo el mundo. Por eso es que se le llama calentamiento global. ¿Ya? En todo el mundo se está incrementando la temperatura. Eh, la temperatura actual es 0,7 grados mayor que la que era en 1900, es decir, hubo un incremento de 0,7 grados en todo el siglo XX. El siglo desde 1901 hasta el año 2000 incrementó 0,7 grados en total en todo el planeta, gracias al desarrollo de las industrias. Ya les hablaba que en 1776 se inventó la máquina a vapor y a partir de ahí desarrolló vertiginosamente la industria, ¿no es cierto? Ahora, se cree que el incremento de temperatura para el año 2100 va a estar en el orden de entre 1,5 grados hasta 4,5 grados.
Más de 2 grados de incremento de temperatura ya va a provocar muchas tormentas, muchas inundaciones, mucha sequía al mismo tiempo. En algunas partes del planeta va a haber sequía y al otro lado del planeta va a haber inundación. ¿Ya? Y se cree que este punto es el peor. Si se superan los 4,5 grados de incremento de temperatura en el planeta, puede extinguirse la vida. Van a morir especies animales y vegetales. Los desiertos se van a hacer más grandes, se van a derretir por completo los glaciares y van a haber eventos extremos como tsunamis, como huracanes, tormentas, inundaciones, sequías, todo ese tipo de fenómenos de cataclismos. Otro efecto de la contaminación atmosférica es el agotamiento de la capa de ozono. Es una forma de manifestarse la contaminación atmosférica. ¿Por qué se da? Generalmente se da por la ruptura de las moléculas de ozono que están compuestas por 3 átomos de oxígeno y esto ocurre en la estratosfera. Se cree que entre el 8 y 10% de la capa de ozono está rota, hay un agujero allí en el polo norte. Se produce el agotamiento de la capa de ozono, la ruptura o la destrucción de la capa de ozono por la liberación a la atmósfera de clorofluorocarbonos, aerosoles y gases que se utilizan en los refrigeradores o aires acondicionados que se utilizaban. Ahora han sido cambiados por gases de ciclopentano, ¿no es cierto? Ya no son los clorofluorocarbonos. Más adelante les voy a explicar gráficamente cómo funciona esta destrucción, cómo se produce esta destrucción de la capa de ozono. También están contenidos estos clorofluorocarbonos en solventes, en espuma industrial. Estos clorofluorocarbonos, que son moléculas que tienen cloro, flúor y carbono, esas moléculas suben y tardan en subir 7 años. Tardan 7 años en subir a la capa de la atmósfera en la cual se encuentra el ozono. Suben y durante 75 años siguen estas moléculas de clorofluorocarbono, entre 75 y 130 años, siguen en la atmósfera mezclándose con las moléculas de ozono, rompiéndolas y mezclándose con una molécula de oxígeno y con un átomo de oxígeno del ozono y dejando moléculas de 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Cuando ocurre eso, cuando se rompe la capa de ozono, se genera un agujero. Se genera un agujero. Se genera un agujero de esta forma. Tenemos a nuestro planeta y por el polo norte, ahí está un agujero. Ese es el agujero de la capa de ozono. Equivale a entre el 8 y 10% de la capa, de la cascarita, de la capa que contiene ozono. Entonces, por ahí entran los rayos solares sin ningún filtro. Los rayos más dañinos, los rayos ultravioleta B, ultravioleta C, pasan y la superficie de la Tierra está adentro, como la parte amarilla del huevo. Ahí está la Tierra, ¿no es cierto? Ahí vivimos nosotros. Estos rayos ultravioleta B, ultravioleta C, que son los más dañinos, lo que hacen es penetrar sin ninguna protección y destruir en la superficie de la Tierra y en la superficie de los océanos. ¿Ya? A la microflora, es decir, a pequeñas plantitas que están sobre la superficie de la Tierra, las quema. A la microfauna, igual a pequeños hongos que están sobre la superficie de la Tierra y ayudan a captar el oxígeno de la atmósfera y fijarlo en el suelo, o ayudan a captar el nitrógeno de la atmósfera y fijarlo en el suelo, los mata esa microflora y esa microfauna. ¿Ya? Eso, entonces se pierde ese filtro, esa protección, es esa capa que nos protege de los rayos ultravioleta. Lo que produce en los seres humanos es cáncer en la piel, se produce pérdida de las cosechas porque los rayos ultravioleta B y C las queman a las plantitas y destruye el plancton. El plancton son unos microorganismos que están en la superficie de los océanos. Esos son consumidos por toda la cadena alimenticia de los océanos y afecta a toda esa cadena alimenticia. Es decir, son consumidas por pequeños pececitos, por pequeñas algas, esos por peces más grandes y más grandes, los que se pescan para ser consumidos por los seres humanos. Y toda la cadena alimenticia es afectada por la destrucción o por la muerte
de ese plancton, ¿ya? Ya. Después se tiene a la lluvia ácida. La lluvia ácida también es un problema de la contaminación atmosférica. La lluvia ácida se produce porque en la atmósfera están humos o gases provenientes de las industrias. Estos humos o gases están compuestos por óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que al mezclarse con el vapor de agua o el agua de la lluvia en la atmósfera, lo que produce es el óxido de azufre más agua, produce ácido sulfúrico. Óxido de nitrógeno más agua produce ácido nítrico, es decir, se producen ácidos y los ácidos son corrosivos. ¿Ya? Estos ácidos cuando llegan al suelo con la lluvia lo que hacen es quemar, destruir, corroer y matar a las plantitas más indefensas, a los animalitos más indefensos, producen daños en las construcciones, en las estructuras construidas por el ser humano. Desde el Tratado de Río de la década de 1990, lo que se ha hecho a nivel mundial es tratar de reducir estos contaminantes en la atmósfera y efectivamente se ha disminuido, se ha reducido el incremento de estos óxidos y de la lluvia ácida en un 30%. ¿Ya? También la atmósfera contiene tóxicos que están contenidos en el aire. Los tóxicos son veneno, ¿ya? Son sustancias que hacen daño a los seres vivos. Se dice que anualmente se descargan a la atmósfera 1.088 millones de kilogramos, es decir, un millón de toneladas de tóxicos son descargados a la atmósfera. Obviamente, después de que se hizo esas reuniones a nivel mundial, esos pactos, esos tratados para cuidar al medio ambiente, desde 1990 se ha reducido en un 40% esa emisión de tóxicos a la atmósfera, pero sigue emitiéndose contaminantes tóxicos, es decir, veneno a la atmósfera. Entre los principales tóxicos que se contienen en el aire están el fosgeno, el isocianato metílico, que provocó 2.000 muertes en Bhopal. Vamos a ver enseguida una diapositiva en la que vamos a ver ese detalle, ¿ya? Del efecto que ocasionó en Bhopal. También 106.5 millones de kilogramos de cancerígenos. ¿Listo? Es decir, 0,1 millón de toneladas de componentes que pueden producir cáncer, como el benceno y el formaldehído, son liberados a la atmósfera anualmente. 239 millones de kilogramos de neurotoxinas, como el tolueno y el tricloroetileno. De 20 a 329 tóxicos que provocan 2.000 casos de cáncer al año. ¿Ya? Entonces, todas esas sustancias tóxicas, es decir, venenosas, son liberadas a la atmósfera anualmente en esas cantidades. Los principales contaminantes son 6 tipos de gases y partículas generados por los automóviles y la industria. Los óxidos de carbono, como el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el plomo, el ozono, que también es contaminante, la mezcla de partículas de polvo con estos gases, que es lo que se conoce como el smog fotoquímico. Después están partículas microscópicas mezcladas con gotas de agua, es decir, polvo o algunas otras partículas que están mezcladas con las gotas de la lluvia en la atmósfera. ¿Ya? Lo que hacen estos contaminantes, estos principales contaminantes que vamos a ver un poquito más adelante en estas diapositivas, es deteriorar las funciones de nuestros pulmones de manera permanente e irreversible. ¿Ya? Es decir, nos enfermamos y ya nos recuperamos. Se dice que las personas que viven 10 años en Los Ángeles, en California, en la ciudad donde están basadas las industrias del cine, si viven 10 años en Los Ángeles, pierden el 75% de su capacidad pulmonar. Es decir, para respirar lo mismo que otra persona, tienen que respirar 4 veces más rápido que la otra persona. Andarían agitados todo el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 75% de su capacidad pulmonar está perdida. ¿Listo? Entonces, no es cualquier cosa la contaminación atmosférica. Esto causa daños. Y lamentablemente se genera la contaminación
de estos tóxicos son generados en países industrializados. El viento lo lleva, no pasa fronteras, no necesita pasaporte el viento, pasa, lo lleva a países más pobres y les cae la lluvia y a esas personas que no tienen muchos recursos les arruina, las enferma, las envenena, les quema sus cosechas, les quema la piel y produce esos daños. ¿Ya? Después vamos a ver ahora sí el mecanismo de ruptura de la capa de ozono mediante los compuestos clorados, es decir, los clorofluorocarbonos. Lo que ocurre, jóvenes, es que estos clorofluorocarbonos, miren, que tiene un átomo de flúor, este rojito es el flúor, un átomo de carbono, este grande es el carbono, y dos átomos de cloro, estos negros. Estos son emitidos por los gases de los refrigeradores, del aire acondicionado, de los solventes, de los aerosoles antiguos que contenían estos compuestos, a los CFCs o clorofluorocarbonos. ¿Ya? Lo que ocurría es que esta molécula de clorofluorocarbonos con 3 cloros perdía un átomo de cloro y queda otro clorofluorocarbono con solo 2 átomos de cloro, pero ese átomo que se salió se choca con el ozono, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno, se choca con esa molécula, miren, lo agarra un átomo y se convierte en monóxido de cloro. Estos dos que quedaron se convierte como una molécula de oxígeno. El ozono es 3 átomos, una molécula con 3 átomos de oxígeno. Después de perder un átomo de oxígeno, se queda como oxígeno con una molécula de oxígeno de 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, este radical de cloro, este átomo de cloro que se fue y se mezcló con un átomo de oxígeno y formó ese monóxido de cloro, genera cadenas de reacciones como un radical libre de cloro. ¿Ya? Va y va chocando, se separa de este oxígeno, va chocando. Estos otros átomos de oxígeno también se van separando y van chocando con átomos de ozono y van rompiéndola la cadena de ozono. Y este efecto de seguir destruyendo a las moléculas de ozono, rompiéndolas y dejándolas solo como oxígeno o como oxígeno suelto, dura entre 75 y 130 años. ¿Ya? Estas moléculas de clorofluorocarbono tardan 7 años en subir a la atmósfera donde están las moléculas de ozono y durante 130 años, entre 75 y 130 años, las están destruyendo estas moléculas de ozono. ¿Ya? De manera natural, en nuestro planeta va generando moléculas de ozono al unir a átomos de oxígeno sueltos entre sí, genera moléculas de oxígeno con 2 átomos y con otro átomo más genera las moléculas de ozono. ¿Ya? Pero se tiene ese fenómeno. Se va generando más moléculas de ozono, pero las moléculas de clorofluorocarbono que ahorita están ya en la atmósfera, porque ya todos los refrigeradores, todos los aires acondicionados ya están con gases de ciclopentano, con gases que ya no contienen clorofluorocarbono. Ahorita los que siguen destruyendo la capa de ozono son los que ya fueron emitidos hasta hace unas décadas, 1 o 2 décadas. Pero siguen porque durante 75 o 130 años van a seguir rompiendo la capa de ozono. Por eso se dice que en el año de 1960 aproximadamente ya se va a restaurar, ya se va a reponer ese agujero que tiene nuestra capa de ozono. ¿Ya? Luego les explicaba el ciclo del carbón, cómo es que el carbón va de los organismos vivos que son en base a carbón, como los animales y las plantas, que mueren las plantas y se deposita el carbón a través de materia orgánica en descomposición, se deposita en el suelo, pero también se transmite a la atmósfera. La descomposición transmite a la atmósfera, pero en una forma lenta. De forma natural, los animales y los vegetales que mueren desprenden un poco de carbón a la atmósfera, pero eso es lento. Miren esta flechita verde, significa que entre 10 y 100 años se va generando carbón a la atmósfera de manera natural. Pero en los incendios ocurre de manera rápida. Ven que se incendian 300 hectáreas, 1000 hectáreas o 1.000.000 de hectáreas y ese carbón se eleva a la atmósfera de manera inmediata y no regresa rápido. ¿Listo?
También las plantas por su respiración durante la noche emiten dióxido de carbono, es decir, liberan carbono a la atmósfera, pero durante el día absorben dióxido de carbono y sueltan oxígeno. Es decir, la actuación de las plantas vivas no altera, ya genera equilibrio. De día sueltan oxígeno y absorben dióxido de carbono y en la noche sueltan dióxido de carbono y absorben oxígeno, ¿ya? Pero ese es un ciclo estable, no afecta. La existencia de las plantas no afecta. Luego, otros generadores de gases de efecto invernadero, como los que tienen carbono, los compuestos como el metano, los dióxidos de carbono, monóxidos de carbono, son generados por la combustión de fábricas que queman combustibles fósiles y los humos van a la atmósfera. ¿Ya? Ahí se tiene dióxido de carbono atmosférico, por ejemplo. Pero también la extracción de los combustibles fósiles, los derivados del petróleo, el carbono mismo. Esos son extraídos del subsuelo y son comercializados, son transportados por vehículos. Los vehículos también queman carbono, los barcos y todos ellos, toda la industria, el aparato productivo económico del ser humano desprende eh, derivados o residuos de la combustión de forma de monóxidos o dióxidos de carbono. ¿Ya? Eso producido por la mano del hombre. De manera natural, la superficie de los océanos también genera un intercambio de carbono. El dióxido de carbono atmosférico se disuelve en la superficie de la Tierra, pero de manera lenta. Entre 1 y 10 años se genera ese intercambio. Y del agua superficial también se genera dióxido de carbono eh, hacia la atmósfera. Y después del agua más profunda, también se realiza ese intercambio, pero tarda más de 100 años, así que no hay mucho problema por el dióxido de carbono de las profundidades del mar intercambiadas con la superficie del agua superficial. ¿Ya? Y en el fondo del mar, del fondo del océano, también se da ese intercambio que dura cientos de años y se va depositando ahí el carbono que ha ido bajando de la atmósfera, que se ha disuelto y se ha ido depositando en la superficie de los océanos. ¿Ya? Entonces ese es el ciclo del carbón. Lamentablemente, miren, los que generan más rápido son la combustión de combustibles fósiles, los incendios, y esos están aumentando la cantidad de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Listo? Después, los efectos de la contaminación del aire afectan a la vegetación porque disminuyen las cosechas, causan pérdidas en la industria maderera, ¿cuáles? Los incendios, ¿no es cierto? Deterioran los materiales de construcción, las casas, eh, por ejemplo, si hay óxidos de azufre o de nitrógeno, con agua o con vapor de agua se convierten en ácidos y van corroyendo a los metales, a las estructuras, a los muebles, a los monumentos, listo, a los puentes, los van desgastando. También afectan a la salud y a la vida de las personas, de los animales y de las plantas. Sobre todo a los seres humanos les afecta porque al estar uno enfermo tiene que gastar en medicina, en gastos médicos, en curaciones, disminuye la calidad de vida de las personas, disminuye la capacidad pulmonar, como les decía, no se puede disfrutar de la vida, disminuye la calidad de vida en general de las personas. Además, el daño al planeta es catastrófico, es prácticamente irreversible. Por la contaminación del aire se genera el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, que son dos fenómenos catastróficos. Calentamiento global se dice que va a afectar al clima, a las temperaturas y sobre todo a los fenómenos climatológicos, ya los fenómenos atmosféricos, más tormentas, más huracanes, más lluvias, más inundaciones, tsunamis, desiertos, sequías, granizadas fuertes, todo ese tipo de efectos genera el calentamiento global. Y hemos visto la destrucción de la capa de ozono, evita ese filtro y los rayos solares fuertes van a bajar con más intensidad y provoca cáncer en la piel, irritaciones en los ojos, muerte de microflora y microfauna en la superficie de la Tierra y en la superficie de los océanos también.
¿Ya? El efecto invernadero, les comentaba, se da cuando en la atmósfera se acumulan esos gases de efecto invernadero. El metano, el CH4, que es generado por los gases de las vacas o de la industria del petróleo o la quema incompleta de hidrocarburos, igual el monóxido, dióxido de carbono. Esos gases se quedan ahí como una capa extra y los rayos solares que entran, miren, por nuestra atmósfera, algunos de esos rebotan y no calienta tanto a la Tierra. Pero esta radiación filtrada luego rebota, escapa hacia el espacio exterior, esta parte negra de la figura, escapa, pero los gases de efecto invernadero hacen que choquen ahí más bien el calor, la radiación de calor que está escapando del planeta, choca en los gases de efecto invernadero y rebota y nos lo vuelve a calentar, a sobrecalentar a nuestro planeta. ¿Ya? Por eso se está dando el fenómeno del calentamiento global. ¿Listo? Por este efecto invernadero provocado por estos gases de efecto invernadero. Se les conoce así y se les abrevia como GEI, gases de efecto invernadero, GEI. ¿Ya? GEI. El calentamiento global, les decía, en todo el siglo de 1900, se considera desde 1900, se ha subido la temperatura en 0,7 grados. Ahora, en 0,7 grados. Después, tomando en cuenta de los tratados de Río, la cumbre de Río, tratado de Kioto, todos esos tratados que han firmado los países del planeta desde la década de 1990, se considera que en esta temperatura es la temperatura base, ¿ya? Entonces, desde 1900, desde aquí hasta el 2000, se dice que la temperatura se ha incrementado 0,7 grados, ¿no es cierto? 0,7 grados. 0,7 grados en 100 años, desde 1900 hasta el año 2000. Ahora, miren cómo ha ido creciendo desde el año 2000. Ya van como 0,7 grados solo en los 6 primeros años. Esta gráfica va hasta el año 2006. Ya casi en 6 años se duplicó la cantidad de incremento en la temperatura que se dio desde el año de 1900. Y además, miren, ya no está bajando. Hay una tendencia clara a subir. Por eso se dice que para el año 2100 la temperatura va a tener un incremento de la temperatura, va a ser entre 1,5 o 1,8 grados centígrados hasta los 4,5. ¿Ya? De 1,5 hasta 4,5. 4,5 grados que se incremente la temperatura es destrucción, extinción de especies vegetales y animales, fenómenos climatológicos extremos, como les estaba comentando, sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, diluvios, tormentas de granizos gigantes, lluvias sin parar y ese tipo de fenómenos. Otros periodos sin nada de lluvia y sequías extremas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta? Afecta a la economía de los planetas. Obviamente, gracias al desarrollo de la industria, se incrementó la economía de las personas. Se ha incrementado la cantidad de distancia que recorren las personas en vehículo porque más personas han tenido vehículos y eso provoca que se genere más contaminación. La población ha crecido más o menos un 22%. Las emisiones más o menos el 22%. El consumo de energía más o menos el 20%. ¿Ya? Pero eso sí, se está mejorando la economía y las comodidades de las personas. Las emisiones agregadas de los 6 contaminantes principales han ido disminuyendo en un 41%, pero siguen generándose. ¿Listo? Esto es lo que les explicaba hace un momento en esos gráficos, para entender. Ahora, ¿cuáles son esos principales contaminantes? Esos principales contaminantes son estos que están acá. Aquí hay contaminantes del aire y sus efectos sobre la salud de las personas, sobre el medio ambiente y también sobre el clima. Hay unos compuestos orgánicos volátiles, los COVs,
Lo que provocan esos son que lo vuelven al aire veneno, es decir, son tóxicos, causan cáncer y problemas graves de la salud. También contribuyen a la formación de ozono con efectos relacionados a la salud, es decir, intoxicaciones para las personas. El ozono es bueno, pero no en la troposfera, es decir, en la superficie de la Tierra. El ozono es bueno cuando está arriba, cuando está bloqueando los rayos solares. No tenemos que respirarlo el ozono porque el ozono es tóxico, es venenoso para las personas. ¿Ya? Entonces estos compuestos orgánicos volátiles, residuos de organismos en descomposición, por ejemplo, contienen algunas moléculas de ozono. Lo que provocan estos compuestos orgánicos volátiles sobre el medio ambiente y sobre el clima es que contribuyen a la formación de ozono con efectos climáticos y medioambientales relacionados. Nos protegen de la radiación ultravioleta. Contribuyen a la formación de dióxido de carbono y ozono, gases con efecto invernadero que calientan la atmósfera. ¿Ya? También está otro contaminante en la atmósfera como es el mercurio, que causa daño al hígado de las personas, a los riñones, al cerebro y también daño en el desarrollo neurológico. Es decir, se tienen problemas nerviosos de la columna vertebral en las personas. ¿Ya? El mercurio en el medio ambiente y en el clima lo que hace es depositarse por disolución en los ríos, en los lagos y océanos. Ahí se acumula en la piel, en las escamas de los peces y también son consumidos por los peces. Esos peces que contienen mercurio son consumidos luego por los seres humanos y la vida salvaje queda expuesta. ¿Ya? Entonces, los animales que también consumen peces, igual que los seres humanos, se están intoxicando con mercurio, que es un veneno que produce estos daños al hígado, a los riñones, al cerebro y al sistema neurológico. Las minas de oro, por ejemplo, veíamos en el factor agua, trabajan con mucho mercurio para separar al oro de las impurezas que están contenidas con él. Y esto se descarga generalmente a los ríos. ¿Ya? Y también ayuda a que se deposite ese hidrógeno en los peces que luego son consumidos por los seres humanos. En Japón tienen mucho miedo de consumir peces porque pueden estar contaminados con mercurio. Entonces, ¿puede estar en el aire también el mercurio? Sí, por las emisiones de las industrias. Puede haber otros tóxicos contaminantes en el aire que pueden causar cáncer, daño al sistema inmune, problemas respiratorios, como les decía, problemas neurológicos, es decir, afectan al sistema nervioso, problemas reproductivos que pueden causar esterilidad en los hombres y mujeres, problemas en el desarrollo de las personas en la etapa de crecimiento y otros problemas de salud. ¿Ya? Algunos de los contaminantes tóxicos o venenosos que están en el aire contribuyen a la contaminación por partículas y por ozono. ¿Ya? El ozono también es venenoso. En el medio ambiente y en el clima, estos tóxicos que están en el aire pueden dañar a la vida salvaje y al ganado criado por el ser humano. Algunos contaminantes tóxicos del aire se acumulan en la cadena alimenticia, les decía, desde el plancton, desde las algas marinas, desde los peces que consumen esos pequeños animalitos y vegetales acuáticos y van siendo consumidos por animales más grandes, eso en el océano, igual en los ríos, en los campos, son acumulados en los distintos animales, desde el ganado vacuno, que lo consumimos mucho, igual lo estamos consumiendo indirectamente. ¿Ya? Otros de estos tóxicos contribuyen a la contaminación por partículas de ozono, es decir, están suspendidos en el aire. El ozono específicamente disminuye la función pulmonar, causa síntomas respiratorios como la tos, mala respiración, agrava el asma y también agrava enfermedades respiratorias. Esto provoca el aumento de uso de medicinas, disminuyen los recursos de las personas porque tienen que gastar en el médico, en las medicinas, en los hospitales, en las internaciones, visitar el servicio de urgencias. Las muertes son prematuras por esta intoxicación con ozono.
En el medio ambiente, el ozono lo que hace es dañar a la vegetación y daña a las hojas y reduce la fotosíntesis, es decir, la capacidad de transformar la luz solar, el oxígeno, en clorofila, alimento y energía para las plantas. También daña la reproducción y reproducción de los vegetales, disminuye la cantidad de producción en las cosechas. El daño que el ozono genera en las plantas puede alterar la estructura de los ecosistemas, reduce la biodiversidad, es decir, provoca extinción de algunas especies. Disminuye la absorción del dióxido de carbono en las plantas. ¿Por qué? Porque las daña a las plantas. Saben que las plantas toman el dióxido de carbono durante el día y también emiten por la noche el oxígeno. Digo, en la noche emiten dióxido de carbono. Pero este ciclo de tomar el dióxido de carbono durante el día se reduce porque las hojas están dañadas. Esas hojas dañadas por el ozono de la atmósfera, del aire. El ozono también es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la atmósfera. Este ozono, cuando está en la capa que no tiene que estar de la atmósfera, lo que hace es que retiene el calor, la radiación solar y la radiación térmica de la Tierra que está escapando del planeta, la retiene el planeta y contribuye al calentamiento global. ¿Ya? También hay partículas en suspensión en la atmósfera. Cuando uno respira durante pocos periodos de tiempo, puede agravar enfermedades pulmonares o cardíacas, produciendo síntomas o aumentando el uso de medicamentos y las visitas al médico, las internaciones o muerte prematura, si es que los respiramos durante poco tiempo, esas partículas en suspensión. Pero si todo el tiempo estamos respirando, si estamos con una exposición prolongada, lo que puede provocar es desarrollar enfermedades cardíacas o pulmonares y directamente la muerte prematura. ¿Ya? Eh, para el medio ambiente y el clima, lo que producen estas partículas en suspensión es disminuir la visibilidad, afecta de manera negativa a los procesos de los ecosistemas, daña y ensucia las propiedades, es decir, se acumula polvo, tierra sobre las casas, las pinturas de las casas, en los vidrios de los edificios. Hay impactos climáticos variables dependiendo de las partículas. Estas partículas, la mayoría son reflejantes y llevan al enfriamiento neto, mientras que otras, especialmente el carbono negro, lo que hacen es absorber la energía y provocan calentamiento. ¿Listo? Algunas partículas entonces provocan enfriamiento y en lugares fríos lo que hace es enfriarlos más. El carbono, las partículas de carbono de los humos negros que vemos en la atmósfera, esas más bien lo que hacen es provocar calentamiento. Eso ya afecta al clima. Otros efectos influyen en el cambio de los patrones de la lluvia, los lugares donde llueve, las épocas de lluvia provocadas por estas partículas en suspensión. ¿Ya? Entonces la contaminación altera los ciclos de las estaciones del año, ¿ya? Y sobre todo de las lluvias. Hace que las lluvias se vayan a otros lugares, ya no llueve donde debería llover, donde se necesita más en el campo para los cultivos, llueve en las ciudades más bien y ahí se acumulan las lluvias, hay inundaciones, daños a las propiedades privadas, a veces hay muertes, ¿no es cierto? Después otro tóxico muy peligroso es el plomo. El plomo al ser humano lo que hace es dañar el sistema nervioso y el resultado es pérdida del coeficiente intelectual. También daña la memoria, daña el aprendizaje y el comportamiento de los niños. El plomo es muy peligroso, es un tóxico, es un veneno. También provoca efectos cardiovasculares, es decir, provoca daños al sistema cardíaco, daños renales a los riñones en los adultos y también provoca efectos tempranos como de la anemia. ¿Ya? Al medio ambiente y al clima, lo que hace el plomo es dañar a las plantas, a la vida silvestre, animales, plantas. Se acumula en los suelos el plomo y afecta de una manera negativa a los sistemas acuáticos y a los sistemas terrestres. Es decir, el plomo de la atmósfera se va disolviendo en los mares, ríos, lagos y también se deposita sobre la superficie de la Tierra. Las plantas que consumen ese plomo son afectadas, los animalitos que consumen a las plantas son afectadas, en los mares, ríos, lagos, los animales y las plantas que están en contacto con el agua que tiene plomo disuelto también se envenenan y así va afectando a toda la cadena alimenticia hasta llegar al ser humano y afectar al ser humano. ¿Ya?
Otros contaminantes como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, amoníaco, mezclados con el aire de la atmósfera pueden provocar ácidos. Por ejemplo, los óxidos de azufre, así tal como están, sin ser ácido, al respirarlo las personas, como la respiración tiene vapor de agua en los pulmones, ahí se convierte en ácidos. Lo que hacen estos óxidos de azufre es agravar los problemas de asma, provocando el jadeo, es decir, que no se puede respirar, la rigidez del tórax, no se puede ampliar los pulmones, el tórax para que los pulmones se inflen y al final de cuentas produce mala respiración. Se aumenta el uso de medicamentos, se incrementan las hospitalizaciones, internaciones, visitas al sistema de urgencias. Los niveles muy altos de contaminación por óxidos de azufre pueden agravar los síntomas en las personas con enfermedades respiratorias, como la fibrosis pulmonar y demás. Sobre el medio ambiente y el clima, los óxidos de azufre contribuyen a la acidificación del suelo, es decir, ya no es apto para el cultivo de determinadas plantas porque no resisten esos pHs de suelos ácidos. También acidifican las aguas superficiales. También metalización por mercurio en zonas húmedas y pantanosas, es decir, se mezclan y provocan formación de metales, ¿no es cierto? Causan daño a la vegetación, pérdida de especies locales en sistemas acuáticos y terrestres. Pérdida de especies significa extinción, ¿ya? Extinción de animales y peces. Contribuyen los óxidos de azufre a la formación de partículas con efectos ambientales asociados. Las partículas de sulfato contribuyen al enfriamiento de la atmósfera, ¿ya? Sulfato. Después, los óxidos de nitrógeno al ser humano le afectan, aumentando las enfermedades pulmonares, llevando a síntomas respiratorios, es decir, insuficiencia respiratoria, ingresos al hospital, hospitalizaciones, aumentan la susceptibilidad a infecciones respiratorias. En el medio ambiente y en el clima, los óxidos de nitrógeno contribuyen también a la acidificación, como veíamos, de los óxidos de azufre. Los óxidos de nitrógeno también contribuyen a la acidificación, enriquecimiento de nutrientes como en el agua. Ahí es el fenómeno de la eutrofización y saturación de nitrógeno en el agua, en los suelos también, y ahí proliferan algas. En el agua es terrible, algas acuáticas que cubren toda la superficie de los cuerpos de agua, no dejan pasar la luz, no dejan pasar el oxígeno, se mueren esas plantas y hay más nutrientes, hay descomposición, hay bacterias, hay mal olor y todo ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces estos óxidos de nitrógeno cuando se disuelven en la tierra o en el agua producen esos problemas. También provocan la pérdida de la biodiversidad, es decir, la extinción. ¿Por qué? Porque les comenté el ejemplo de la laguna Alalay en Cochabamba, que está en la plena ciudad, y por la descarga de las aguas residuales de los hogares se incrementan los compuestos orgánicos, uno de ellos es el nitrógeno, y provoca esos problemas, muerte de las especies que hayan en esa laguna, ¿no es cierto? Impactan en los niveles de ozono también los óxidos de nitrógeno, también las partículas y de metano con efectos asociados medioambientales y climatológicos, es decir, afectan negativamente a estos, al actuar normal del ozono y del metano, ¿ya? El monóxido de carbono lo que provoca sobre la salud de las personas es reducir la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos y órganos. Cuando hay monóxido de carbono disuelto en nuestra sangre, lo que hace o lo que provoca es que impide que podamos absorber la cantidad de oxígeno normal de nuestro cuerpo. Eso que hace provoca que se empeoren las enfermedades del corazón, produce dolor en el pecho y otros síntomas que llevan a hospitalizaciones y visitas al hospital. Al medio ambiente y al clima, lo que provocan el monóxido de carbono, que es muy venenoso, contribuye a la formación de dióxido de carbono y de ozono y también de gases de efecto invernadero que calientan a la atmósfera, ¿ya? Pero el monóxido de carbono cuando se lo respira es venenoso. ¿Por qué? Porque satura al, al, al monóxido de carbono en la sangre y evita que se absorba el oxígeno.
les voy a explicar un poquito más detalle ese fenómeno, ¿ya? El amoníaco, ese compuesto lo que hace en la atmósfera para el ser humano al respirarlo es que contribuye a la formación de partículas con efectos cardíacos, ¿ya? Agrava los problemas cardíacos en las personas. Al medio ambiente y al clima, el amoníaco lo que hace es colaborar con ese fenómeno de eutrofización con nitratos en las aguas subterráneas, es decir, proliferan algas, plantas acuáticas en los cuerpos de agua y su descomposición va generando más materia orgánica, bacterias, malos olores, envenenamiento de las aguas, ¿ya? Contribuye a la formación de partículas de nitratos y sulfatos con efectos climáticos y ambientales relacionados a estos nitratos y sulfatos. ¿Listo? Nitratos, los óxidos de nitrógeno, sulfatos, óxidos de azufre. ¿Listo? Esos serían los principales problemas generados, los principales efectos en la salud humana y en el medio ambiente generados por esos principales contaminantes de la atmósfera. Ahora descansemos un minutito y vamos a continuar. Vamos a ver algunos factores que permiten la concentración de los contaminantes en la atmósfera. Las condiciones meteorológicas, es decir, el clima, permite la concentración del smog. Baja insolación, baja velocidad del viento, la temperatura inferior a 0 grados centígrados, lo que hace es que el smog común se concentre, es decir, aumente su concentración donde haga daño. El smog es una mezcla de vapor de agua, humos, partículas de polvo. Eso es el smog, ¿ya? En las ciudades, generalmente por el tránsito de los vehículos, se levantan partículas de polvo, por el funcionamiento de los mismos vehículos, por los gases de los escape, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, se mezclan con esas partículas de polvo, un poco de vapor de agua en los lugares donde hay humedad y se genera esa cúpula. Algunas veces, no sé si han visto sobre la ciudad, hay una especie de cúpula, como si tuviéramos una cúpula de color café, es la contaminación, ese es el smog, ¿ya? Para el smog fotoquímico, las condiciones meteorológicas que provocan que se concentre, es decir, que aumente la cantidad, son la alta insolación, es decir, mucho calor, mucha radiación solar, un día muy soleado. Baja velocidad del viento hace que se concentre este smog fotoquímico. La temperatura alrededor de 18 grados centígrados también provoca que el smog fotoquímico se concentre, ¿ya? Las principales causas pueden ser para el smog común, para que se incremente la concentración, los combustibles industriales y domésticos. Les dije, el smog común es el ocasionado por la combustión en los hogares, la quema al cocinar en los hogares y también al funcionar las industrias, ¿ya? El otro smog, el smog fotoquímico, es el generado por la combustión de los motores de autos, es decir, el monóxido y dióxido de carbono. Los principales contaminantes que están asociados con el smog común que provocan que se aumente la concentración del smog son el sulfato es decir, los sulfatos, el sulfato particulado, y para el smog fotoquímico son los óxidos de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono, los aldehídos y los hidrocarburos. Esos componen al smog fotoquímico. Ambiente químico que contribuye a la concentración de contaminantes. Para el smog común es un ambiente químico reductor y para el smog fotoquímico un ambiente químico oxidante. La estación del año en la que más se acumula el smog común es el invierno y el smog fotoquímico se acumula en verano. Ya dijimos, más calor, más radiación solar, poca velocidad del viento, entonces en verano es que se acumula el smog fotoquímico. La hora en la que se acumula, en la que se puede ver más al smog común es al amanecer. Así que las personas que decían que es más saludable ir a trotar en la mañanita, en la madrugada, cuando está amaneciendo, porque se respira aire limpio, están equivocados. Lo que hacen es respirar aire con smog.
Eso cuando se tiene en invierno. Entonces, en invierno es recomendable no salir a hacer actividades deportivas en la mañana, porque lo que podemos hacer es estar envenenándonos con el smog, con las partículas y con óxidos de azufre, ya cerca del amanecer. Ahí se nota más la concentración eh, de estos contaminantes como el smog. Es un contaminante característico de las ciudades, ya les dije, mezcla de polvo, tierra, los gases de las industrias y de los domicilios y vapores de agua. En cambio, el smog fotoquímico se acumula más a mediodía, el resultado de los automotores, de los automóviles, la quema de hidrocarburos, están más a mediodía. ¿Ya? Entonces, en verano no hagan ejercicio a mediodía y en invierno no hagan ejercicio al amanecer, porque ahí se respira con mayor frecuencia, la cantidad de aire que se inhala es mayor y si está contaminado, lo que estamos haciendo es introducir contaminantes más rápido a nuestro organismo. ¿Ya? Hay un fenómeno que se conoce como la inversión térmica, jóvenes. En la inversión térmica, miren, el aire caliente, normalmente, el aire caliente a los contaminantes lo eleva. El aire caliente sabemos que por convección sube el aire caliente, se enfría en la atmósfera y baja ya el aire frío. Y eso provoca las corrientes de aire, ¿no es cierto? Los vientos. Pero eh, cuando se tiene aire frío y acumulación de contaminantes, lo que ocurre es que el aire caliente, en lugar de subir, baja. Y lo que hace es mantener la contaminación acumulada acá. A eso se le conoce como inversión térmica. En lugar de que el aire caliente suba a la atmósfera, lo que hace es mantenerse ahí. El aire caliente se mantiene ahí y los contaminantes de autos, de casas, de industrias, en lugar de irse a la atmósfera, se mantienen. ¿Listo? Provoca más contaminación y la acumulación de contaminantes. ¿Ya? Ahora, hay unos efectos de contaminación atmosférica que es interesante conocerlos para ver qué ocurrió, ¿ya? Eh, Estos son, por ejemplo, en 1930, el conocido episodio del Valle de Mosa en Bélgica. Lo que ocurrió ahí es que apareció una neblina rara, espesa. Esta fue provocada por un complejo de siderurgia, es decir, fundiciones para generar metales. Ahí se funde el metal a altas temperaturas, se quema carbón, se mezcla carbón con el fierro para producir acero. En los complejos siderúrgicos ocurre eso. Y esta niebla densa en 1930 se extendió sobre gran parte del país de Bélgica, en el Valle del Mosa. Ahí lo que ocurrió fue acumulación de compuestos sulfurosos, fue la acumulación de humos negros y de ácido fluorhídrico durante 5 días de estabilidad atmosférica. Por este ácido fluorhídrico había una niebla pero verde. Vamos a ver. Ahí, durante más de 3 días, del 2 al 5 de diciembre, habitantes del Valle de Mosa se quejaron de náuseas, dificultad de respirar, ardor e irritación en los ojos y garganta durante esos 3 días. ¿Ya? Pero al final del episodio, 63 personas fallecieron por envenenamiento y miles de personas decían que se habían enfermado de una enfermedad desconocida y tenían enfermedades pulmonares agudas, dificultad de respirar, tos y demás, ¿no es cierto? Eso por las nieblas, por esta acumulación de contaminantes sulfurosos, humos negros, es decir, dióxidos de carbono, monóxidos de carbono, ácido fluorhídrico en la atmósfera. Y por un fenómeno de inversión térmica se quedaron flotando sobre la ciudad, no se iban. ¿Ya? Después está el episodio de Donora en Pensilvania. Esto ocurrió en 1948. A ver, esperen un momento. Les mostraré un video para que veamos sobre este episodio de Moss. Les voy a mostrar un video, ¿ya?
No se escuchó nada, ¿verdad? Les comentaba, jóvenes, que lo que ocurrió en Donora, Pensilvania, que era una ciudad industrial donde habían muchas fábricas de acero, es decir, siderúrgicas, igual que ocurrió en el Valle de Mosa en Bélgica en 1930, pero además de esas industrias siderúrgicas, funcionaban empresas o fábricas, industrias de fundición de zinc y plantas de ácido sulfúrico. Ahí en Donora, Pensilvania, en octubre de 1948, el 5 de octubre, durante 5 días en 1948, ocurrió la inversión térmica. Es decir, el aire caliente, en lugar de irse hacia arriba, se quedaba ahí, la contaminación se quedaba como una cúpula con una niebla densa de los contaminantes. El aire no corría, no había viento y permanecieron todos esos contaminantes sobre la población. Las fábricas siguieron funcionando, las de acero, las de fundición de zinc y de ácido sulfúrico, y seguían emitiendo sus contaminantes, y esos no se iban, se fueron concentrando cada vez más y más. Durante 5 días ocurrió eso. La mala visibilidad provocada por la neblina, eh, cargada de anhídrido sulfuroso y sulfúrico, no dejaba ver. De 14.000 personas que vivían en esa ciudad, se enfermaron entre 5.000 y 7.000, es decir, casi la mitad de las personas se enfermaron por la exposición a esa niebla. De esas 7.000 personas, 400 se internaron en el hospital y 20 personas murieron. ¿Ya? Eso ocurrió en Donora, Pensilvania. Después hubo otro episodio, 4 años después, en 1952, en Londres. Ahí también hubo emisiones. Se calcula que diariamente se emitieron 1.000 toneladas de partículas de humo por la quema de hidrocarburos, por el funcionamiento de vehículos e industrias. 2.000 toneladas de dióxido de carbono, 140 toneladas de ácido clorhídrico, 14 toneladas de compuestos de flúor y, lo más peligroso, 370 toneladas de dióxido de azufre, que dieron origen a 800 toneladas de ácido sulfúrico. Es decir, todas esas emisiones fueron las que se emitieron en Londres, en la capital de Inglaterra. Lo que ocurrió ahí fue que parteaguas en los estudios de los impactos de la salud. A la semana siguiente se incrementó en más de 160% las internaciones en los hospitales por enfermedades respiratorias. Hubo una incidencia en neumonías de casi el 300%. Hubo 4.000 muertes durante este evento en diciembre de 1952. Desde el 3 de diciembre más o menos hasta el 13 de diciembre, y el pico más alto fue entre el 6 y el 10 de diciembre. ¿Ya? 12.000 muertes durante 3 meses posteriores al evento. Es decir, durante estos días murieron 4.000 y durante los 3 meses siguientes murieron 12.000 personas más por este episodio. ¿Ya? Después hubo un accidente industrial en Bhopal, en India. Salió en todo el mundo, en las noticias, en las revistas. Esto ocurrió en 1984. Entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984 escaparon a la atmósfera más de 40 toneladas de gases venenosos, de gases mortales, en la fábrica de pesticidas Union Carbide Corporation, es decir, una fábrica de pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, todo tipo de venenos para la industria agrícola. Esos gases que escaparon de uno de los tanques durante las operaciones de mantenimiento incluían el isocianato de metilo, ese gas tóxico venenoso que les decía, y el cianuro de hidrógeno, entre otras sustancias tóxicas. 30 toneladas de isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno escaparon de una válvula rota, cubriendo a la comunidad adyacente en Bhopal, donde más de 2.500 muertes se atribuyen a este caso y 17.000 personas quedaron permanentemente discapacitadas, ¿ya? Por un desastre de una noche, y que duró 2 días hasta que logren solucionar ese problema de la fábrica, ¿ya? Otro accidente grave ha sido en 1986, el de la planta nuclear de Chernobyl, en lo que era la Unión Soviética. Ahí lo que ocurrió fue una explosión que fue
el fin de varios acontecimientos que ocurrieron por el mal funcionamiento mecánico de esa central termonuclear y también por el error humano. Fue lo último que ocurrió, la explosión, es decir, hubieron problemas que se fueron acumulando hasta que explotó. Esa explosión lo que hizo fue liberar grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. El fuego fundió los elementos combustibles del interior del reactor, es decir, fundió al material radiactivo y se liberaron productos de fisión nuclear. Esos productos gaseosos, volátiles, acumulados en su interior, se liberaron y salió como una nube. Este accidente supuso la contaminación significativa de grandes extensiones de Bielorrusia, de la Federación Rusa y de Ucrania, afectando seriamente a la población local. Se tuvo que evacuar por completo a esa ciudad, ya no es apta para vivir. Miren, desde 1986 hasta la fecha, son 34, 35 años que está desierto. Chernobyl está desierto, es una ciudad que está desierta. Ya, esto era de hace rato, ¿no es cierto? Ya se arregló el micrófono. Entonces, lo que ocurrió fue que millones de personas de la ex Unión Soviética estuvieron expuestas a una lluvia radiactiva, porque ese material, esos gases volátiles radiactivos, estaban en el ambiente y la lluvia provocó que se mojen las personas. Las personas tienen mayores probabilidades de morir con cáncer, las personas que han sobrevivido. Este accidente afecta a las futuras generaciones de la población sobreviviente a esta exposición radiactiva, porque sus descendientes pueden tener malformaciones genéticas, defectos, mutaciones, es decir, muchos problemas a futuro. Y los que han sobrevivido están viviendo o han vivido unos cuantos años con muy mala calidad de vida. ¿Ya? Ahora, hay una clasificación de los contaminantes atmosféricos. Los contaminantes tóxicos del aire, o HAPs, por sus siglas en inglés de Hazardous Air Pollutants, o contaminantes tóxicos del aire, son contaminantes que se sabe o que se sospecha que por la exposición o concentraciones por un tiempo determinado pueden causar efectos negativos en la salud humana y del medio ambiente. La Agencia Norteamericana de Protección Ambiental, la EPA, que les decía que aprendan esas siglas, ha identificado a 188 contaminantes peligrosos del aire. Y esta lista de contaminantes peligrosos del aire se actualiza constantemente. Los problemas para el ser humano van desde el cáncer, daño en los riñones y el hígado, enfermedades de la piel, desarrollo de problemas en los niños que están en etapa de crecimiento, daños al sistema nervioso, tos e irritación de la garganta, defectos de nacimiento o pérdidas de los bebés, es decir, abortos espontáneos de las mujeres embarazadas. Asma y bronquitis crónica también son algunos de los efectos de estos contaminantes tóxicos que se encuentran en el aire. ¿Ya? Estos contaminantes se pueden clasificar desde su punto de vista físico, es decir, como gases, líquidos o aerosoles contenidos en la atmósfera. Los gases se encuentran disueltos en el aire, no se los ve porque están mezclados ahí. Las propiedades de mayor importancia a considerar son la solubilidad en agua y la reactividad química, el ozono, la lluvia ácida y la mucosidad. ¿Qué significa esto? Que estos gases contaminantes se pueden disolver fácilmente en los cuerpos superficiales de agua, ríos, lagos, mares, pero también se pueden mezclar con el vapor de agua de nuestros pulmones. ¿Ya? Esos son el ozono, la lluvia ácida y afectan a la mucosidad de las personas, es decir, lo que respiramos. Y el tejido mucoso es la parte que recubre a la garganta, la boca, los pulmones, los ojos, todo eso son tejidos con mucosidad. ¿Ya? Otro tipo de contaminantes desde el punto de vista físico son los líquidos. Estos líquidos existen como aerosoles, es decir, gotitas de líquido que están flotando en el aire, como partículas en fase líquida que constituyen pequeñas gotas o asociados con partículas en fase sólida. Las partículas pequeñas en fase sólida también contienen una pequeña cantidad de agua absorbida.
por eso están flotando. También hay líquidos volátiles que pueden evaporarse para convertirse en gases. Finalmente también se tienen aerosoles. Los aerosoles son partículas líquidas o líquidas suspendidas en un medio gaseoso, es decir, están flotando en el aire, y a esos se les denominan aerosoles. Las características más importantes de estos aerosoles son el tamaño y la composición de estos. Si es que sabemos cuál es el tamaño y la composición, se puede saber cómo se van a comportar, ¿ya? Ahora, hay una clasificación de contaminantes desde el punto de vista químico. Están los contaminantes primarios, que son los contaminantes emitidos directamente de la fuente, de los escapes de los vehículos, de las chimeneas de las fábricas, de las vacas que producen metano, de las quemas de los bosques o algunos otros combustibles fósiles. Esos son contaminantes primarios que suben a la atmósfera y ya hacen daño ahí. Pero cuando estos contaminantes primarios se mezclan con otros, se forman los contaminantes secundarios. Es por la reacción en la atmósfera. En la atmósfera, algunos contaminantes primarios se mezclan entre sí, no hacían daño por separado, pero mezclados ya se forman en la atmósfera esos contaminantes. Los contaminantes primarios vienen de fuentes naturales o de fuentes generadas por el ser humano. En cambio, los contaminantes secundarios en la misma atmósfera se mezclan entre sí y ahí se forman en la atmósfera. Los contaminantes primarios pueden ser partículas suspendidas, el dióxido de azufre, monóxido, dióxido de carbono, el monóxido, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos, el benceno, los compuestos orgánicos volátiles, los clorofluorocarbonos que afectan a la capa de ozono, metales pesados que pueden estar como partículas suspendidas flotando, algunos otros tóxicos como los plaguicidas, insecticidas, herbicidas y demás, las cetonas, ácidos, dioxinas que pueden estar flotando en la atmósfera y son veneno. Después, los contaminantes secundarios, es decir, están compuestos en la atmósfera y al mezclarse entre sí en la atmósfera ya se vuelven dañinos. Pueden ser el smog fotoquímico, los óxidos de nitrógeno que en la atmósfera se mezclan entre sí, el ozono que se forma en la atmósfera, el peroxiacetilenitrato, la acroleína, el perixobenzoli, nitratos, aldehídos, aerosoles, los aerosoles de hidratos de azufre, ácidos de nitrógeno y ese tipo de sustancias, ¿ya? Las fuentes de emisión son fuentes naturales. Entonces, miren, de forma natural puede haber un incendio o un volcán y se generan humos, ¿no es cierto? Que contienen monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Por la respiración de las plantas en la noche se genera dióxido de carbono, óxidos de azufre también de los volcanes, de las fábricas ya son de origen antropogénico y de los vehículos también, se generan gases de los escapes de los autos, de las fábricas, con fuentes estacionarias, las fábricas porque están estáticas, no se mueven. En cambio, fuentes móviles o no estacionarias son las de los vehículos que sí se van moviendo, ¿ya? Entonces se tienen a los hidróxidos de nitrógeno, compuestos como el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada H2O2, el oxígeno, el ozono, la molécula con 3 átomos de oxígeno, el ácido sulfúrico, sulfatos, la mayoría de las sales, compuestos de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y todos esos contaminantes, ¿ya? Los primarios son los que se emiten directamente de la fuente. Los contaminantes secundarios se mezclan entre sí aquí en la atmósfera y generan otros contaminantes que pueden causar daño a la salud humana, de los animales, del ecosistema, o también causar efectos negativos en el clima, ¿ya? Luego están los contaminantes clasificados según el criterio. Se llaman contaminantes criterio porque fueron evaluación en los Estados Unidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente para establecer niveles permisibles o niveles máximos que se permiten
que protegen la salud de la población y el medio ambiente. Este término de contaminante criterio se adoptó en muchos países. Por cada contaminante criterio se han desarrollado normas, guías para establecer esos niveles máximos permisibles. Las guías son recomendaciones que establecen los niveles de exposición a fin de reducir los riesgos en los seres humanos de los efectos negativos, es decir, uno puede exponerse durante 1 hora o 15 minutos sin que haya daño permanente, puede haber unas náuseas, dolor de cabeza, mareos y nada más. Pero si se sobrepasa ese tiempo, ahí se producen enfermedades a largo plazo, enfermedades permanentes, discapacidades permanentes o muerte, ¿ya? Las normas, en cambio, establecen las concentraciones máximas permitidas durante un periodo definido. Los valores máximos límite que establecen las normas tienen la finalidad de proteger la salud de las personas y también del medio ambiente. ¿Listo? Recuerdan, nosotros estudiamos la norma boliviana 512 de los valores máximos permitidos de los elementos contenidos en el agua para que no hagan daño. Para el aire también se tiene esas mismas normas. El monóxido de carbono, les decía, tiene un efecto negativo. Es un gas que no tiene olor, no tiene color y está formado en la naturaleza mediante la oxidación del metano. ¿Ya? El metano, el compuesto CH4, cuando se oxida, cuando está en contacto con el oxígeno del aire, se convierte en monóxido de carbono. También es generado por la descomposición de materia orgánica, es decir, cuando cualquier ser vivo, planta o animal muere, se descompone, se pudre y se genera monóxido de carbono. También es generado por el ser humano. El ser humano es la fuente antropogénica, ¿no es cierto? El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Combustión incompleta es aquella que se produce al quemarse un combustible fósil como gas, como gasolina, diésel, querosén. Se lo quema y no se quema todo ese combustible. Una partecita queda. Cuando la combustión es incompleta, sale humo, un humo negro. ¿Ya? Se nota. Cuando la combustión es incompleta, la llama del fuego no es azulita. Cuando la combustión es incompleta, la llama de fuego es amarilla o roja, como las llamas de fuego del carbón para los asados o de las fogatas, son llamas de fuego color amarillo o rojo. Esa es combustión incompleta y sale un montón de humo. En cambio, la combustión en nuestras cocinas, que quema el gas natural, es una combustión casi completa. Se quema casi todo, por eso la llamita es azul, no tiene casi nada de amarillo o rojo. Y no sale humo. Ustedes observan que de esa combustión no sale humo. Sale oxígeno, sale vapor de agua, pero no hay humo. Se quema todo. Se quema todo el combustible fósil, ¿ya? La manera de reducir el monóxido de carbono en la atmósfera es que los automóviles sean más afinados, sean afinados debidamente para asegurar que la mezcla de combustible con el oxígeno sea la adecuada y se tenga una combustión completa. Cuando ustedes ven los micros viejos, los trufis viejos o los camiones viejos que están funcionando y echan un montón de humo negro cuando aceleran, es porque sus motores ya están viejos, no están bien afinados y la mezcla entre combustible y oxígeno, ya saben, el comburente y el combustible, además de la chispa, producen el fuego, ¿no es cierto? Y de los hidrocarburos en los motores de los vehículos produce una explosión y esa explosión hace que se mueva el émbolo y se genere el movimiento de los motores y de las ruedas y de todo eso. Entonces, cuando la mezcla entre oxígeno y el combustible no está bien, hay una combustión incompleta. No se puede quemar todo el combustible y ahí salen los humos negros. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, son emitidos a la atmósfera en forma de humos. ¿Ya? En las condiciones donde la disponibilidad de oxígeno es insuficiente, es decir, lugares como ciudades a altos niveles sobre el nivel del mar, como Potosí, Oruro, La Paz, que están en niveles altos, ahí la cantidad de oxígeno es insuficiente y el monóxido de carbono se forma preferentemente sobre dióxido de carbono. Es decir, en las combustiones de los vehículos, de las fogatas, de las parrillas, se genera más monóxido de carbono que dióxido de carbono. ¿Ya?
¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene 2 moléculas de oxígeno. Si no hay mucho oxígeno, entonces directamente se forma monóxido de carbono. ¿Ya? Estas son las características: un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Su nombre en la UPAC es monóxido de carbono, nombre común monóxido de carbono. Otros nombres: óxido carbónico, óxido de carbono. La fórmula es CO. La masa molecular es 28 gramos por mol. Su apariencia es un gas incoloro e inodoro. ¿Listo? El monóxido de carbono lo que hace es generar efectos negativos sobre la salud humana. La combustión es producido por la combustión incompleta de los hidrocarburos. Les decía, el monóxido de carbono es venenoso. A veces cuando uno está en un ambiente cerrado donde está funcionando un automóvil, se emite y no hay una buena combustión, hay una combustión incompleta, se genera mucho monóxido de carbono y las personas se envenenan y mueren en cuestión de minutos u horas. Eso ocurrió, creo, con unos muchachos que estaban haciendo una fiesta, creo que eran universitarios que vivían en otra ciudad. Estaban haciendo una fiesta el año pasado o el anteaño pasado, no sé si recuerdan la noticia. Estaban haciendo la fiesta, no tenían música, pero tenían la motito chiquita que sí tenía el parlantito, entonces la metieron a la habitación, la hicieron funcionar la moto para escuchar la música y tener la fiesta. Funcionó toda la noche la motito y se murieron los muchachos. ¿Por qué? Porque se envenenaron por monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene especial afinidad con la hemoglobina de la sangre, es decir, cuando nosotros respiramos monóxido de carbono, se mezcla con la hemoglobina y lo que hace es botarlo al oxígeno de la sangre, ¿ya? Los síntomas son mareo, debilidad, dolor de cabeza cuando uno está respirando el monóxido de carbono. Las exposiciones prolongadas a dosis altas, es decir, a más de 1000 partes por millón, pueden ser mortales. Impiden el transporte de oxígeno a la sangre y esto puede ocasionar una reducción muy importante de la dotación de oxígeno al cerebro y al corazón. Por eso, porque no tiene oxígeno al cerebro, se produce el mareo. La debilidad, porque no llega la sangre al corazón. ¿Ya? La exposición crónica a bajas dosis, es decir, estar varias horas con una fuente pequeña de monóxido de carbono, puede también ocasionar problemas al corazón, problemas cardiovasculares, puede provocar problemas de comportamiento, es decir, uno no sabe por qué se comporta medio raro. Está un ratito bien, luego está irritable o está renegando, le dicen, es una persona bipolar, pero es porque está respirando pequeñas dosis de monóxido de carbono todo el tiempo, está muy cerca de la moto o del auto que está emitiendo esas emisiones de monóxido de carbono. También provoca problemas de coagulación y perinatales, ¿ya? Alrededor del nacimiento. Coagulación, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que desplaza el oxígeno de la hemoglobina, está mezclado en la sangre y produce problemas para coagular. Las concentraciones en las aceras o en el interior de los vehículos pueden ser mayores que las concentraciones que se detectan por los aparatos para medir la concentración de monóxido de carbono, porque de los escapes sale directamente y se deposita el monóxido de carbono a la altura y sobre las aceras. También se queda un poco dentro de los autos. Cuando encienden el auto sienten ese olorcito, ¿no es cierto? A veces de humo, cuando no está bien impermeabilizado el auto y los gases de la combustión entran a la cabina. La norma fisiológica, es decir, para que funcione el organismo, de concentraciones carboxihemoglobina, es el compuesto que se forma al mezclarse el monóxido de carbono con la hemoglobina. La carboxihemoglobina está entre 0,3 y 0,7% en las personas que no fuman. En cambio, en las personas que fuman, la concentración de carboxihemoglobina promedio es de 4%, lo cual refleja mayor absorción del monóxido de carbono del aire inhalado. Por eso se dice que fumar es muy dañino para la salud. Una persona que no fuma, miren, tiene esta concentración de carboxihemoglobina, menos del 1%. En cambio, los que fuman tienen más de ese monóxido de carbono disuelto en la sangre, un 4%, y es dañino.
Entonces, las personas que están mucho tiempo tienen daño al corazón, al comportamiento, la coagulación y en los embarazos también, ¿ya? Esos son los problemas o los efectos en la salud ocasionados por el monóxido de carbono. También provoca que el grupo de riesgo más sensible, es decir, los que están en más peligro a la exposición de monóxido de carbono, son las personas con insuficiencia coronaria, es decir, problemas del corazón. Provocan que se empeore la enfermedad coronaria, es decir, del corazón, con niveles de carboxihemoglobina del 3.6 al 4.5%. Es decir, los que fuman tienen mayores problemas del corazón. Si ya tienen esas enfermedades, las empeora más todavía. El tabaquismo, en las personas que fuman en el tabaquismo, las arterias coronarias sufren no solamente por la acción de la nicotina, que produce la vasoconstricción, es decir, que las arterias se reduzcan de diámetro, y la lesión del endothelio que facilita la trombosis. Los que fuman, además de eso, provoca que el monóxido de carbono con la formación de la carboxihemoglobina disminuya la cantidad de oxígeno que se aporta al miocardio, es decir, al tejido del corazón. En las ciudades de alta concentración de monóxido de carbono, es decir, en las ciudades contaminadas por el parque automotor que no está bien afinado, motores que no están funcionando bien, combustiones incompletas, ahí en esas ciudades la exposición eh, de, de, la población a esos agentes contaminantes como el monóxido de carbono tienen un 5% de hemoglobina bloqueada. Y si la persona fuma, puede llegar hasta un 17% de bloqueo de su hemoglobina, es decir, que no asimila oxígeno para transportarlo. Miren, casi una quinta parte del oxígeno necesario no es absorbido por la sangre para ser transportado a los órganos que los necesitan. ¿Ya? Entonces, fumar no es bueno, aunque les dé mucha cinta y todo, no es saludable. Afecta, aunque no se den cuenta, a largo plazo, en varios años, afecta a la salud. Otros efectos de la salud, miren, una concentración de 5 partes por millón en 14 horas, lo que produce es que en los individuos normales incremente la resistencia de las vías aéreas. Aumenta la hiperreactividad bronquial, es decir, en los pulmones ya está comenzando a aumentar su acción. Una concentración de 2.5 partes por millón en 2 horas en las personas normales incrementa la resistencia de las vías aéreas. Una parte por millón durante 2 horas en individuos normales que no tienen enfermedades provoca un pequeño cambio en la capacidad vital forzada, es decir, se cansan más rápido. Del 0,5 hasta el 5% durante 3 minutos hasta 60 minutos, en las personas con enfermedades como bronquitis crónica, incrementan la resistencia de las vías aéreas, es decir, dificulta la respiración. 0,5 partes por millón durante 20 minutos en personas asmáticas, con 10 lo que provocan es que disminuye la tasa de aporte del oxígeno a los tejidos. ¿ya? Con 10 minutos uno ya está con problemas. Una persona que tiene asma, con una concentración de 0,5 partes por millón. Después, la concentración de carboxihemoglobina en la sangre, cuando es de 2,3 al 4,3%, lo que provoca es disminución de la capacidad de realizar un ejercicio máximo en corto tiempo para personas jóvenes y saludables. Cuando el porcentaje de carboxihemoglobina, es decir, de monóxido de carbono mezclado con la hemoglobina, va entre 2,9 a 4,5%, disminuye el tiempo de ejercicios debido al dolor del pecho, eso es la angina de pecho, en pacientes con enfermedades de corazón. ¿Ya? Cuando está entre 5 y 5.5% la concentración de el porcentaje de carboxihemoglobina en la sangre, disminuye la percepción visual, es decir, uno ve borroso y no escucha bien. Se pierde la capacidad sensorial del sentido, del gusto, del tacto, se pierde la capacidad motora y de vigilancia, ¿ya? Es decir, uno está medio adormecido.
como que se duerme, y las personas que están expuestas al monóxido de carbono efectivamente van durmiéndose, ¿no? Va disminuyendo su cantidad de oxígeno y es lo que se conoce como hipoxia. Entre el 5% y el 17% se disminuye el consumo máximo de oxígeno durante el oxígeno, es decir, no se oxigena bien el cuerpo. Entre el 7 y 20% de carboxiemoglobina provoca dolor de cabeza, decaimiento. Entre el 20 y 30% provoca mareos, náuseas, debilitamiento. Un 30% provoca confusión, colapso durante el ejercicio. Confusión, uno le pregunta cuánto es 1 más 1 y no sabe responder o responde 3. Ya le preguntan su edad o su nombre y no puede responder esa persona que tiene 30% de carboxiemoglobina. Es decir, el 30% de su hemoglobina no recibe nada de oxígeno para llevar a los órganos porque está mezclada con monóxido de carbono. Cuando el 40% de la hemoglobina es carboxiemoglobina, cuando el 40% tiene de carboxiemoglobina, se pierde el conocimiento, es decir, uno se desmaya y muere la persona si la concentración o la exposición al monóxido de carbono continúa. Un 50% de carboxiemoglobina en la sangre significa la muerte de la persona. Entonces, el monóxido de carbono no es chiste. Hemos visto que se mezcla muy fácilmente con la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno a la sangre, mediante la sangre a los órganos, como el corazón, cerebro y los demás órganos. Cuando se llega a una exposición prolongada al monóxido de carbono, van por estos pasos. Dolor de cabeza, decaimiento, mareos, náuseas, confusión, uno se desmaya si hace ejercicio, pierde la conciencia, se desmaya o muere. ¿Ya? Esas son las etapas de los efectos del monóxido de carbono en una exposición prolongada y en un solo momento. ¿Ya? Del dióxido de azufre también se tienen efectos similares. Aquí paremos, jóvenes, para que no sea muy cansado porque es bastante teoría esta. Aquí paremos por el momento y les preguntaré, ¿han podido ir haciendo las mediciones, las lecturas de sus medidores?